Hizo una pausa y luego agregó con el mismo tono exasperante casual. No es como que enseñen liberación de feromonas 101 en la secundaria. El hombre se le quedó mirando durante un largo momento, como si decidieras ignorarlo o agarrarlo por los hombros y sacudirlo hasta que entrara en razón. Al final, dejó salir un suspiro silencioso. Nunca antes había conocido a un omega como tú. Patsa respondió de inmediato: «Qué bueno, me gusta ser especial. Eres más bien un problema, eso depende de tu punto de vista». Esa respuesta hizo que la comisura de la boca del hombre se moviera de nuevo, como si la irritación y la diversión intentaran reclamar el mismo espacio. Eso solo molestó más a Patsa, porque incluso sin una sonrisa completa, el hombre todavía lucía injustamente bien. El extraño se acercó un poco más y luego dijo en voz baja y uniforme: «Las feromonas no son algo que fuerzas a salir». «Genial», murmuró Patsa. «Al menos no tendré que verme extrañido». El hombre lo miró con inexpresión, claramente reacio a dignificar esa broma idiota con una respuesta. Luego levantó una mano y tomó ligeramente a Patsa por debajo de la barbilla, inclinando su rostro hacia arriba hasta que sus ojos se encontraron como es debido. «Salen cuando te dejas llevar». Patsa se quedó quieto. La voz del hombre era muy baja, tan baja que no se sentía como si le estuviera hablando cerca del oído, sino en algún lugar mucho más profundo. «No necesitas hacerlo bien a la primera, solo deja de tensarte. Luego piensa en cómo quieres que la otra persona se sienta cuando te perciba». Patsa parpadeó lentamente, tratando de seguirlo. El extraño siguió mirándolo. Esos ojos oscuros no eran gentiles ni duros, pero había algo en ellos que hacía imposible apartar la mirada fácilmente. «¿Quieres que sepan quién eres? ¿Quieres que recuerden tu aroma? ¿Quieres que entiendan cómo se siente tu presencia?». Cada frase cayó lenta, firme y demasiado clara, y en ese momento Patsa no tenía ni idea de cómo se suponía que debía respirar, porque el solo hecho de ser mirado de esa manera lo hacía sentir como si el hombre pudiera ver más profundamente en él de lo que nadie lo había hecho antes. «¿Y si no lo sé?», preguntó Patsa en voz baja. «¿Y si ni siquiera sé cómo soy?». El hombre respondió de inmediato: «Entonces deja que tu cuerpo responda por ti». La habitación volvió a quedar en silencio. Esta vez, Patsa no se apresuró a discutir, simplemente le devolvió la mirada en silencio y luego exhaló lentamente como se le había indicado. La tensión en sus hombros se relajó poco a poco. Sus dedos, que habían estado apretando la sábana, se aflojaron gradualmente. Cerró los ojos por un momento, como si se escuchara a sí mismo, a la sangre de su cuerpo, al ritmo de su corazón y al extraño sentimiento que apenas acababa de despertar, pero que se volvía cada vez más claro. No tenía idea de cómo se suponía que debía sentirse ser un omega, ni siquiera sabía que se suponía que debía ser alguien así para librar feromonas, pero si realmente tenía que pensar en cómo quería que la otra persona se sintiera respecto a él, entonces tal vez sí sabía algo. Quería que Nakun supiera que estaba aquí, quería ser recordado, quería ser visto, quería que Nakun percibiera su aroma de la misma manera que él había percibido el suyo, y en ese instante algo pareció abrirse silenciosamente en su interior. No interrumpió violentamente, no explotó de la forma en que temía, simplemente se desplegó desde adentro, como la primera lluvia comenzando a caer sobre la tierra todavía ardiente después de una larga temporada de sequía. Un aroma fresco y ligero emergió al principio como un rastro apenas perceptible. Luego se profundizó poco a poco hasta que incluso los ojos de Patsa se abrieron de par en par por la sorpresa. Por primera vez olió a sí mismo. Realmente era como la lluvia. No la humedad pesada después de una tormenta, sino la primera lluvia limpia, fresca, brillante, capaz de hacer que el corazón se sintiera más ligero en un instante. Llevaba el aroma de vetiver, el musgo húmedo y el aliento verde de la tierra después de la lluvia, refrescante pero profundo, frío pero tan hermoso que daban ganas de acercarse. Patsa se quedó ahí sentado, olvidándose brevemente de sí mismo, así es como huelo. Su voz era más suave de lo normal,
Pero en lugar de responder de inmediato, la única respuesta que obtuvo fue el cambio en los ojos de Nakun. El extraño seguía sentado donde había estado, pero su mandíbula se había tensado ligeramente, su respiración se había vuelto más profunda, y esos ojos oscuros permanecían fijos en Patsa sin ningún intento de ocultamiento, como si el aroma a lluvia que ahora se extendía por la habitación lo hubiera golpeado con la fuerza suficiente para quebrar genuinamente su compostura. Patsa lo vio y se detuvo. Entonces algo en su interior levantó la cabeza en pura picardía, el impulso de provocar, el impulso de ponerlo a prueba, el impulso de vengarse del hombre que parecía haber tenido el control de todo desde el principio, así que, en lugar de retirarse, Patsa dejó que su propio aroma fluyera lentamente de forma más deliberada, no demasiado, pero de forma clara, lo suficientemente claro para provocar, lo suficientemente claro para invitar, lo suficientemente claro para decir sin palabras: si estás tan seguro de ti mismo, entonces acércate. Fue una provocación accidental y de la peor clase, porque en el momento en el que el aroma a lluvia de Patsa se agudizó, el hombre frente a él cerró los ojos por la más breve fracción de segundo, como si tuviera que reunir cada pizca de control solo para evitar quebrarse en ese mismo instante. Parecía alguien que luchaba duramente contra sí mismo, y cuanto más luchaba, más perversamente entretenido se sentía Patsa, así que Patsa se inclinó un poco hacia atrás, con una expresión de total inocencia tan falsa que resultaba exasperante. «¿Oh?», preguntó la ligera, fingiendo no saber nada. «¿Qué pasa?». El extraño abrió los ojos lentamente. Se habían vuelto tan oscuros que eran casi negros. «No hagas eso». Patsa parpadeó con deliberada inocencia. «¿Hacer qué?». «¿Sabes exactamente qué?». «Realmente no lo sé». Esa respuesta ahora era un desafío directo. ¿Lo hubiera planeado así o no? Y dado que Patsa todavía se negaba a retirar su aroma, la contención de Nakun fue arrastrada cada vez más cerca de su límite. Cuanto más le decían que se detuviera, más parecía provocarlo, así que, por fin, el hombre eligió su propio método. El aroma a whisky y humo se desplegó de él nuevamente, pero esta vez no fue suave como antes. Ahora es más profundo, más pesado, más intenso, una llamarada lenta debajo de la ceniza, acumulando calor antes de esparcirse a su alrededor hasta que la respiración de Patsa se cortó de golpe. En el momento en que ambos aromas se encontraron por completo en esa corta distancia, todo cambió. Como dos imanes finalmente alineados, Patsa se quedó inmóvil. Lo mismo hizo el hombre frente a él. Ninguno de los dos dijo una palabra, porque a partir de ese momento, las palabras se habían vuelto innecesarias. La fresca lluvia del aroma de Patsa se entrelazó con el cálido whisky humo de Nakun de una manera que se sentía peligrosa. El frío y el calor se encontraron solo por un instante, antes de fundirse en una atracción tan intensa y embriagadora que resistirla parecía imposible. Patsa se movió hacia él lentamente. Nakun hizo lo mismo, lentamente, en silencio, como si ambos ya supieran exactamente hacia dónde se dirigía esto. Las puntas de sus narices se rozaron primero, sus cálidos alientos se mezclaron a una distancia íntima, sus ojos permanecieron entreabiertos por el más breve de los momentos antes de cerrarse al unísono, como por un acuerdo silencioso, y entonces, finalmente, sus labios se encontraron. Ese primer beso no fue lo suficientemente suave como para llamarlo tentativo, pero tampoco fue lo suficientemente rudo como para perder la sensación. Fue un beso lleno de un hambre que ninguno de los dos entendía del todo, como si ambos fueran igualmente incapaces de explicar por qué deseaban tanto esta cercanía, y sin embargo, sus cuerpos conocían la respuesta mucho mejor de lo que sus mentes jamás podrían. La dura línea de la boca del desconocido tocó la suya suavemente al principio, pero quemó como fuego, lo suficiente para hacer que Pat se abriera los labios sin darse cuenta. Dejó que Nakun tirara de su labio inferior hasta volverlo sensible y enrojecido. Los besos llegaron una y otra vez, como si ese fuera de todo el permiso necesario. Luego el calor se hizo más profundo y el extraño lo besó de forma más intensa, saboreándolo hasta que el mundo parecía inclinarse. Los dedos de Patsa se aferraron al cabello en la nuca de Nakun sin que él lo notara. El beso se hizo más profundo. El calor recorrió todo su cuerpo, su respiración perdió el ritmo. Lo que debería haber sido un beso breve e inesperado se prolongó en algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerse.
Sus bocas se encontraron una y otra vez con un hambre creciente hasta que cada nervio de su cuerpo se sintió completamente despierto a la vez. Era candente, mareante, peligroso, y cuanto más peligroso se volvía, más difícil era apartarse. Cuando finalmente lograron separarse, la respiración de Pat se había vuelto totalmente inestable. Su rostro ardía, sus ojos brillaban débilmente, como los de alguien que acababa de ser arrastrado por algo mucho más fuerte de lo esperado. Nakun todavía estaba tan cerca que sus narices casi se tocaban, y esos ojos oscuros no se apartaron de su rostro, como si ambos acabaran de darse cuenta al mismo tiempo de que, por mucho que intentaran negarlo, lo que había sucedido entre ellos ya era demasiado real como para fingir que no había pasado nada.